En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. Hola, un saludo a todos. Soy José Luis Ábalos, alumno del Instituto de Estudios Superiores Eternity, en el cual estoy estudiando un diplomado en Comunicación y Teología, y para la materia de Panorama del Nuevo Testamento me corresponde exponer acerca del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto libro en el orden de aparición del Nuevo Testamento y por consecuencia, es el cuarto y último de los evangelios tradicionalmente considerados como divinamente inspirados o canónicos. Juan se distingue de los otros evangelios en tanto que los primeros tres guardan una similitud muy cerrada en cuanto a su contenido y forma. Se les denomina sinópticos, mientras que Juan participa de una perspectiva muy diferente y su estructura y propósito son notablemente particulares. Aunque, al igual que muchos otros libros de la Biblia, el autor no firmó ni tituló su obra con el propósito de consignar su autoría, toda la evidencia documental externa y la misma Biblia apuntan hacia Juan, discípulo de entre los 12 que seguían a Jesús el Cristo, como el autor de este evangelio. Juan nació en Galilea y de oficio era pescador junto con su hermano Santiago. Es muy probable que Juan sea el otro de los dos primeros discípulos que fueron impulsados a seguir a Jesús, según cita el capítulo 1, versos 31 al 40 de este mismo evangelio. De la misma manera podemos asumir que Juan se refiere a sí mismo cuando menciona al discípulo a quien Jesús amaba. Y esto guarda un significado muy hermoso, porque ¿quién de nosotros en lo secreto no se ha sentido especialmente amado por Jesús? Parece ser que esta era la misma situación en el sentir de Juan cuando escribió el Evangelio. A Juan se le atribuye también la autoría de 3 libros más dentro del Nuevo Testamento, que son 2 epístolas, las cuales llevan su nombre, primera y segunda de Juan, y el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. El propósito del Evangelio es decididamente apologético, es decir, está encaminado y fue escrito con el propósito de defender la fe, y no hay margen de error en esto, toda vez que el mismo autor consigna esto en el capítulo 20, versos del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta porción es altamente significativa para mí, porque en algún momento yo supuse que para compartir el Evangelio era preciso declamar la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y esto da gran descanso a mi alma, porque aquí Juan nos dice que el Espíritu mismo nos dará la prudencia y la porción suficiente y necesaria cuando sea preciso compartir. Particularmente el verso 31 es un resumen esencialmente muy concreto del contenido del Evangelio. Si tú quieres compartirlo o si tú deseas acercarte a la palabra de Cristo, en esta porción tan pequeñita puedes encontrar el significado, que es que Jesús es el Cristo, es aquel a quien esperamos y necesitamos, que Jesús es el Hijo de Dios y que junto con el Padre y el Espíritu es Dios también, y que todos aquellos que hemos creído en Él tendremos vida y tendremos vida eterna en su nombre. Al respecto de esta última afirmación, creer, podemos abordar los 2 temas principales que sostienen al Evangelio, que son, por un lado, el significado de la fe, con este verbo creer, que se repite 98 veces a lo largo del Evangelio y va resonando como un eco a lo largo de la narración, y es el hilo delgado y fino que la va uniendo.
Al mismo tiempo, Jesús afirma de manera contundente, Jesús afirma de manera contundente en 7 ocasiones, yo soy. Entonces podemos ir escuchando bajo y quedito, cree, y podemos escuchar la afirmación firme de nuestro Señor, yo soy. Cree, yo soy el pan de vida. Cree, yo soy la luz del mundo. Cree, yo soy la puerta del redil. Y en este particular yo quisiera hacer una pausa y citar literalmente el capítulo 10, verso 9, en el cual nuestro Señor afirma, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto también es particularmente hermoso en mi corazón, porque en algún momento de mi vida, cuando yo me encontraba perdido, yo procuraba encontrar una salida de mis problemas, y yo buscaba una salida del pecado. Y aquí es muy hermoso porque el Señor Jesús me dice, tú no necesitabas salir de ningún lado. Cuando tú estás en el pecado, cuando tú estás lejos de mí, tú estás afuera, y yo soy la puerta, y a través de mí entras. ¿Y a dónde es que entras? Pues entras al redil, entras a la presencia del Padre, como dice aquí, a lugares de delicados pastos, tal como cita también el Salmo 23. Sigue nuestro Señor citando, cree, yo soy el buen pastor. Cree, yo soy la resurrección y la vida. Cree, yo soy la vid verdadera. La naturaleza de Cristo y el significado de la fe son los 2 temas principales en este Evangelio, y los podemos encontrar particularmente resumidos en el verso más significativo de este Evangelio, quizá el más citado y el más conocido, que es Juan 3:16, que a la letra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como datos significativos podemos señalar que este es el único libro en la Biblia en el que aparece el doble amén de nuestro Señor Jesucristo, comúnmente traducido como de cierto os digo. Estamos acostumbrados a escuchar el amén como cerrando nuestras oraciones o confirmando la voluntad de Dios en algo que se ha dicho. Sin embargo, era usado tradicionalmente en la costumbre judía para llamar la atención antes de decir algo que venía divinamente inspirado. Entonces nuestro Señor Jesucristo repite 23 veces a lo largo de la narración, de cierto os digo. Aunque en los evangelios se consignan otras 2 personas resucitadas por milagro y obra de nuestro Señor Jesucristo, es quizá la resurrección de Lázaro la más referida y la más conocida en los evangelios, y esta ocurre única y particularmente citada en este evangelio de San Juan. Casualmente, este mismo evangelio no contiene parábolas, es decir, no consigna a nuestro Señor Jesucristo enseñando a través de parábolas, que era su método didáctico preferido para instruir a sus discípulos. Este evangelio solo consigna 7 milagros realizados por nuestro Señor, 5 de los cuales eran inéditos hasta la publicación de este evangelio, es decir, no habían sido citados antes. Este mismo evangelio contiene el verso más breve de toda la Biblia, y particularmente uno de los más profundos, porque dice simple y llanamente en el capítulo 11, verso 35, Jesús lloró, y guarda gran significado, porque tú puedes imaginarte a Dios llorando, a Dios siendo conmovido, y puedes preguntarte qué fue lo que conmovió el corazón de Jesús. Ya haya sido la muerte de su amigo Lázaro, o quizá el dolor que las hermanas de Lázaro estaban sintiendo en ese momento, Marta y María, o es que quizá en ese momento es que Jesús tomó conciencia del dolor que su padre iba a sentir al momento de que él fuera crucificado. El marco histórico, político, religioso y social en medio del cual fue escrito este evangelio, de acuerdo a las fuentes consultadas, las cuales son citadas en el recuadro de información de este video, nos permiten datar la fecha de escritura de este evangelio como a finales del primer siglo, y ubican a Éfeso como su lugar de origen. Por ese entonces Juan debería ya haber estado en las postrimerías de su vida,
muy probablemente en una edad ya muy avanzada, un anciano quizá, y muy seguramente exiliado forzosamente en Éfeso, toda vez que Jerusalén había sido ya arrasada por el Imperio Romano al mitigar la revuelta judía en contra del imperio, habiendo sido ya destruido el templo y habiendo sido dispersado el pueblo de Israel, toda vez que fueron muy pocos los que decidieron permanecer fieles a sus ruinas, la mayor parte por voluntad o forzosamente fueron exiliados, lo que conocemos hoy como la diáspora, y algunos otros fueron sometidos a esclavitud y como tales fueron vendidos en otros lugares del imperio. En cuanto a la iglesia, el evangelio era propagado entre los gentiles conforme al plan marcado en Hechos 1:8 y se encontraba próxima a finalizar el periodo apostólico. En tales circunstancias toma sentido el propósito de este evangelio, porque era preciso en ese momento reafirmar lo escrito en los sinópticos. Sin embargo, no era momento para volver a hacer una transliteración más de lo ya citado en los primeros, sino que el propósito, como ya lo dijimos, de afirmar la fe y de confirmar la naturaleza tanto divina como humana de Jesús, con la intención final de apartar a la iglesia del judaísmo, de la tradición judía, por un lado, y también de purificarla en tanto que había estado siendo corrompida por el paganismo y por las doctrinas filosóficas, las cuales ya estudiamos anteriormente en esta materia. Entonces, esta intención manifiesta es lo que da un sentido especial a este evangelio y lo aparta en cuanto a su propósito de los tres primeros evangelios. Hasta aquí es lo que yo puedo comentarles. Espero que haya hecho buen uso del tiempo que le dedicaron a ver mi video. Y me despido con las palabras del ciego de nacimiento que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, citado en el capítulo 9 de este evangelio. En el verso 30 podemos escuchar cuando se le pide razón al ciego de su sanación, y él dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En Cristo, paz y bendición. Muchas gracias.